cuándo nos va a tocar el primer examen parcial. Que me imagino que, bueno, ya veremos la fecha, pero sí para el primer examen parcial ya todos deberíamos estar corregidos con nuestra inscripción. Los que hagan la corrección, por favor, nos avisan, nos mandan en el chat o por el Classroom, mejor en el Classroom, su correo, su inscripción correspondiente a cómo quedaron, para que nosotros los agreguemos si no están agregados, porque tenemos que reportar esa parte. Danilo, usted ¿cómo ingresa? Usted, yo le tengo que aceptar, ¿verdad, compañeros? Danilo Pérez. Danilo. Sí, licenciado. Igual que Pedro Aldana. Pedro, yo le doy acceso desde acá. Los compañeros a los cuales me piden acceso, los compañeros que me piden acceso, yo quisiese que revisaran eso. Tal vez el doctor Florentín nos puede ampliar el tema de que mencionó coordinación, doctor. Con mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, lo escuchamos. Sí, doctor, adelante. Bueno, el día de ayer hubo una reunión de coordinación y se mencionaron los aspectos siguientes. Que existe el 90% se inscribió en los salones respectivos en forma correcta, es decir, con una dirección electrónica de Gmail, donde incluían el número de carnet y su nombre. Pero algunas personas, por X o Y razón, se inscribieron, pero utilizando las direcciones electrónicas tradicionales, ¿no? Entonces, la facultad está requiriendo de que normalicen para estas personas, pues, para las personas que están en esa situación, normalicen el procedimiento. Entonces, ellos tienen que pedir arreglar ese asunto, cambiar a una dirección adecuada, tal como lo solicitó la facultad. Una vez hecho este trámite, entonces nos dan aviso. Ese aviso sirve para que se incorporen al listado de los estudiantes que corresponden al salón correspondiente. ¿Por qué razón? Porque la próxima semana nos van a informar de la fecha del primer examen parcial. Hay una reunión a nivel de coordinación del área común, entonces ahí van a determinar la aprobación del calendario propuesto. Solo nos informaron que nosotros seríamos el último examen. Repitiendo, se van a incluir las unidades 1 y 2, o sea, los dos documentos, una de 22 páginas y el otro de 60 páginas. O sea, capítulo 1 y 2 del documento base que está en el blog. Bueno, en segunda instancia, respecto a la inscripción correcta. Entonces, van a tener acceso al primer examen parcial, solamente los estudiantes que hayan llenado este requisito, que estén bien inscritos, ¿verdad? Si alguna persona desea recibir la clase en el 107, 201 o 301, se van a tener que examinar en el salón donde están inscritos correctamente. Esa sería y lo otro es que como tenemos problemas a veces que hay estudiantes que solicitan el ingreso a la sesión correspondiente y solamente van a tener acceso a las sesiones o a las clases los que estén debidamente inscritos, ¿eh? Entonces, si alguna persona tiene traslape de horarios o el día viernes, como fue el día de ayer, ¿no?, de que muchos se les cruzaba con otros cursos, pues tienen que verificar
su situación, ¿verdad? Para que no tener ningún problema. Eso sería, doctor. ¿Me escucha? ¿O me escuchan? Vosotros os Sí, claro que sí. escucháis, licenciado. Sí, doctor Florentín, enterados. Tal vez si yo sí quisiese pedir, porque muchos me piden el acceso. Los Sí. compañeros que... Sí, yo me imagino que muchos de los compañeros que me piden acceso es porque no pueden ingresar directamente, o sea, ahí habría... Sí, Le doctor. agradezco esta observación porque eso me hace ampliar la explicación. Sí, Entonces, sí, doctor. una vez, o sea, están dando fechas muy cercanas, ¿verdad? Están hablando de que los próximos días de la semana entrante tienen que estar debidamente inscritos en el salón correspondiente. Entonces, posteriormente, la persona que haya regularizado o que esté en esa situación irregular, cuando lo haya regularizado, nos envía una copia o una constancia de que ya fue regularizada su situación. Ok, entonces estamos en lo platicado, ¿verdad? Yo entiendo, no sé, que los que me piden acceso tendrían algún problema porque deberían efectivamente que les automáticamente, como nos decía Edwin, automáticamente tener el acceso. Pero no ha sido así, no sé en los otros cursos cómo están, pero en este que tengo sí tengo a algunos que les doy la entrada. Entonces, lo que les pido es que revisen qué correo tienen. Yo voy a mandar en el transcurso del día de mañana el listado que tengo yo acá. Por ejemplo, ahorita Leslie Alejandra. ¿Dónde está Leslie? Acaba de entrar. Sí, así es. Leslie acaba de entrar. Yo le di acceso para que entrara, ¿verdad, Leslie? Así es, Lic. Que no entra automáticamente. No entra automáticamente, pero licenciado, la semana pasada, no, bueno, fue esta semana, le envié un correo al ingeniero, que es el encargado de la actualización, y me dijo que había quedado, y el día de ayer, pues ya me llegaron las invitaciones de unos cursos que también recibo en el cuarto semestre. Entonces solo faltaría que usted, pues, me faltaría la invitación de su salón. Que es al igual que los demás les llega automáticamente. Así es, ¿verdad? Sí, bueno, me comentaban de que de primero los licenciados tenían que actualizar los correos para que me llegara a mí la notificación. Sí, cabalmente eso también Sí, me dijo pero el LIC. Exacto, por eso les decía, yo voy a revisar la lista que tengo, esa la envío a coordinación y ya regularizamos, pero los que aún tienen problemas, a los que yo les doy acceso, ustedes saben, revisen esa parte, ¿verdad? Porque así vamos avanzando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra inquietud sobre el tema del ingreso, el tema del cuadro, el tema de examen? Y esto es importante que lo hagamos ya, porque ya viene el examen, primer examen parcial. Bien, por ahí nos preguntaban qué página, a dónde viene el examen, ¿verdad? ¿Qué hay que estudiar? Lo que tenemos de estudio es, según en mi texto, de la página 1 hasta la página 80. La página 80, que es toda la parte del mercantilismo, la producción mercantil y la mercancía. Eso me lleva hasta la página 80, que es el primer examen parcial. O sea, hasta la página 80,
que es el capítulo 1 y 2. Capítulo 1 y 2, que son 3 temas básicamente, dentro de ellos el objeto, el neoliberalismo y la producción mercantil y la mercancía, como tal, todo lo que eso vamos a comenzarlo a ver el día martes, como tal. Entonces, a la página 80. Ese documento ya la mayoría lo tiene, ya lo bajaron, ¿verdad? Compañeros. Ya, ya, muchas gracias. Sí, licenciado. Ok. Entonces, de ese, no sé si su documento efectivamente llega a la página 80, porque la 81 que yo tengo ya me inicia con el dinero, que es el título 3, capítulo 3. ¿Estamos en ese texto todos? No los escucho. Es 82. El 82 del documento del que está colgado. Sí, así es. Ok. La página 82 entonces del documento que está colgado en en el curso de la facultad. Ese es el oficial. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, ok. Sí, licenciado. Yo le habíamos platicado. Ok. Habíamos platicado el jueves sobre unas preguntas. A ver, ¿quiénes revisaron las preguntas? Los escucho. ¿Quiénes me contestaron las preguntas? No es para calificar, sino que para que vayamos viendo el tema de ir haciendo lectura. ¿Se refiere a las 5 preguntas? ¿Sí? Sí, Glendy. Es que las tengan. Si tienen una, si tienen dos. Buenas noches, licenciado. Catherine. Yo hice una A ver. donde la pregunta es: economista burgués que cita definiciones del estudio de la economía política. Sí, coméntenos, Catherine. La respuesta sería Paul Samuelson. Paul Samuelson. Sí. ¿Qué hizo Paul Samuelson? ¿Cuál es el planteamiento? Ok. Hoy vamos a usar nuestro texto. ¿Todos tienen ya su texto? Doctor Florentín, ¿quería mencionar algo? Ok. Todos con nuestro texto ya nos indicaban que hasta la página 82, pero ahorita vamos a estar en el inicio ahí de del objeto de estudio. Nosotros durante la semana vimos una presentación PowerPoint, que esa presentación PowerPoint debemos tener que es un complemento a la lectura. El PowerPoint nos va, igual que los que vamos a presentar, nos ayudan a ir entendiendo la dinámica del texto, de la teoría que está planteada en el texto, y reitero, debe ser un complemento a nuestro estudio como tal. Pero la base del examen, la sustentación, radica específicamente en el texto. Entonces, hoy vamos a hacer una lectura dirigida, y por eso es vital que ustedes tengan el texto. Si hay algo del texto que tenemos problema de su comprensión, por favor pregúntenos. Para eso estamos el doctor Florentín y su servidor para ir entendiendo la dinámica de las categorías, de los conceptos, de las leyes que el texto nos está planteando, que los teóricos que a los que se refiere el texto efectivamente los van entendiendo. Bueno, aquí en la página 4 o 5 de mi texto, tenemos tres momentos que nos ayudan a la construcción de la economía política. Esos tres momentos que nos ayudan a la comprensión de la economía política, es el primero que encontramos en la Grecia antigua,
esa Grecia de Aristóteles, esa Grecia de Platón, que son nuestros referentes en el curso, no solamente de economía política, sino que también en otros cursos como tales. Pero para decíamos que en la antigua Grecia, esa administración de la hacienda, la administración de la casa, pasaba por los conceptos de oikonomía, oikos que significa casa y nomos la ley, o conducir, ¿verdad? O sea, decíamos que en la antigua Grecia la economía política se representaba por cómo administrábamos la casa, cómo administrar la hacienda, ¿verdad? Y eso, por ser el concepto originario a ustedes, o eso es todavía una práctica común. ¿Mm? Nosotros tenemos nuestro salario, ¿eh? Y ese salario lo administramos para comprar bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, esa administración de cómo distribuimos nuestro salario para nuestros bienes y servicios en esa antigua Grecia efectivamente era una dinámica práctica simple de cómo administrar lo que poseemos, ¿verdad? O lo que hoy conoceríamos como presupuesto, ¿ah? ¿Cuál es el presupuesto de la casa? Y cómo administramos ese presupuesto de la casa. Entonces son ese desarrollo. Un segundo momento lo encontramos efectivamente con Anthony Montesquieu. Anthony Montesquieu en el siglo XVII, que es como plantea el documento, todo el desarrollo mercantilista, o sea, aquellos que creían que la actividad comercial era el fundamento del capitalismo, o sea, que el capitalismo se sustentaba en el desarrollo mercantil, o sea, el comercio. En Guatemala existe una cámara de comercio, a ustedes que Ricardo Abularach. Esa cámara del comercio también estuvo durante mucho tiempo el vicepresidente Castillo. Él viene de esa corriente mercantil, podríamos decir así, ¿verdad? Durante muchos años él fue directivo de la Cámara de Comercio, me imagino que aún sigue siendo de la Cámara de Comercio, y hace poco la Cámara de Comercio le donó cerca de no sé cuántas bolsas para distribuir a ustedes, yo creo que medio millón dentro de ese concepto, esa figura que para mí no es la más adecuada de donaciones de este tipo de instituciones, porque al final perjudican porque a través de la donación quieren evadir impuestos. Pero bueno, para que veamos que efectivamente en el desarrollo histórico todas esas instituciones al día de hoy siguen vigentes y se han consolidado dentro del modelo económico del país como tal. Entonces, Montesquieu planteaba en su tratado de economía política, que era un tratado que instruía a la monarquía francesa, y su planteamiento hipotético giraba alrededor de cómo el tema del comercio libre podía ser un desastre para Francia. O sea, él creía en la producción, en cerrar las fronteras al comercio extranjero como tal. Hoy, como todo esto tiene una respuesta histórica y principios, y nada en el desarrollo histórico de la ciencia, de las disciplinas científicas, lo podemos descartar. Hoy, efectivamente, ese planteamiento de Montesquieu nos da la visión del planteamiento de Donald Trump en la guerra que tiene contra China, ¿va ustedes? O sea, Trump llama a cerrar las fronteras de la intervención del mercado chino o la intervención de los mercados. Incluso se recuerdan ustedes, tuvo un conflicto antes de firmarse el nuevo tratado de Estados Unidos y Canadá y México,
Decían, no, es que estos países, México, se está beneficiando del Tratado de Libre Comercio, mientras que nosotros no. Y entonces tienen la necesidad de construir un nuevo modelo, y efectivamente Donald Trump lo planteó. Si reviso el desarrollo histórico, yo puedo ver características planteadas por Moncheriu y al día de hoy con Donald Trump, ¿verdad? Para que veamos efectivamente que es una teoría que aún y que es parte de la dinámica práctica como tal, ¿verdad? Entonces, el libre comercio como fuerte del desastre económico del país. Y eso él decía, esto trae como consecuencias la pérdida de trabajos y la caída de los ingresos de los productos nacionales y en las riquezas del gobierno al bajar los ingresos impositivos. Ustedes se pueden recordar, los que administradores o auditores, que esto lo deben seguir cuando uno analiza efectivamente la economía norteamericana. ¿Va? Ustedes en los últimos 2 meses, después de un repunte que había de la generación de empleo, cómo efectivamente ha caído el empleo, pero eso es por una mala política interna de norteamericana, pero que tiene que ver mucho con la visión internacional. O sea, aquí no podemos, ya al día de hoy, no podemos tener economías cerradas, por muy patrióticas, como dijera el hombre, o por muy nacionalistas que sean esas políticas patrióticas o esas políticas nacionalistas, muchas veces tienden a destruir las economías locales. Estados Unidos en un momento se lo puede dar por lo inmenso de la economía y por las industrias que tienen casa matriz. Y recuerden ustedes que uno de los planteamientos es todas aquellas industrias de capital norteamericano cuyas referencias de las casas matrices estén en otros países, deben regresar a Estados Unidos. De lo contrario, evaluaremos el modelo fiscal que estas tienen y les impondremos sanciones fiscales. Entonces, muchas de las empresas efectivamente están regresando a Estados Unidos, y eso incrementó en los primeros 12 años de gobierno de Donald Trump el empleo. Y entonces lo vieron positivamente, ¿verdad? Ustedes miraban el repunte de la aceptación del gobierno, ese fenómeno como tal. Hoy, efectivamente, por el mal manejo de la pandemia, pues es otra la característica, pero la política sigue retrayéndonos a lo que Moncheriu planteaba en aquel momento. Ese es el segundo, o sea, lo griego, la visión de la economía política planteada por Anthony. Y un tercer momento es especialmente lo planteado por el desarrollo del capitalismo industrial, que nosotros mencionábamos entonces, la relación de Adam Smith y David Ricardo en la creación y formulación del análisis que estaban viendo cómo el capitalismo en Inglaterra y capitalismo industrial en Inglaterra tenía un auge, un nuevo modelo. O sea, al derrumbarse la economía, el régimen económico francés, el régimen económico feudal, efectivamente nos da la irrupción de este nuevo modelo capitalista. Nosotros decíamos, para retomar el desarrollo histórico, cómo en el feudalismo se sustenta en 3 grandes momentos que lo fortalecen. Primer momento, que es la renta en especie, o sea, yo trabajo y como remuneración por mi trabajo me dan parte de la producción, los alimentos. Luego está la renta en trabajo, ¿verdad? O sea, se me remunera. Yo tengo la oportunidad de quedarme con parte de la producción. Yo trabajo y parte de mi trabajo es otorgado en esa remuneración. Y un tercer momento, lo que es la renta en dinero. Cuando llegamos ya a la renta en dinero, efectivamente ya es el proceso de acumulación, de destrucción del modelo feudal. Y esa destrucción del modelo feudal
efectivamente ahí aparecen dos grandes desarrollos que van a irrumpir con la destrucción. Uno es efectivamente la acumulación originaria de capital y la otra es efectivamente la expropiación, ¿verdad? La expropiación del campesino directo de su fuente de trabajo. Doctor Florentín, ¿nos amplía un poco ahí el tema de la acumulación originaria de capital, estimado doctor? Gracias. No lo escucho. No lo escuchamos. Doctor, ¿está por ahí? Doctor Florentín, ¿algún criterio sobre el tema de la acumulación originaria de capital? No lo escuchamos. Ok, bien. Entonces hacíamos mención de esos fenómenos que se dan en el desarrollo histórico y luego entonces encontramos en Adam Smith y David Ricardo como un tercer momento del desarrollo de la historia, como la economía política se sustenta en leyes internas naturales. Ojo, una de las particularidades del desarrollo económico de la economía burguesa, o digámoslo así, de las particularidades de los métodos de análisis histórico empíricos, es que la referencia de que sus categorías van a estar aparejadas a un fenómeno natural. Y esa es la gran diferencia entre el método científico y los métodos empíricos, ¿verdad? La forma de apreciar el desarrollo, construcción de los fenómenos sociales, ¿verdad? Unos están íntimamente aparejados a concebir que los fenómenos sociales son producto, efectivamente, son algo natural, algo que tiene que suceder, que no tiene causas ni efectos, sino que es parte del desarrollo íntegro de la sociedad, mientras que el método científico efectivamente interpreta esa realidad y le introduce elementos de causas y efectos a los fenómenos sociales. Y entonces Adam Smith y David Ricardo son de ese planteamiento de un método empírico, y a partir de ese método, eso que sea empírico no quiere decir que no dé sus aportes, ¿va? Ustedes. Y entonces dentro de ese método lo conciben como algo natural y se rigen dentro de ese modelo el desarrollo de la producción, ¿verdad? O sea, si el ser humano tiene que adquirir bienes y servicios, pues es algo natural, ¿va? El ser humano tiene que alimentarse, tiene que vestirse, tiene que protegerse del ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay de extraño en eso? ¿Verdad? Es algo natural al ser humano como tal. Entonces, la producción, las relaciones que surgen entre los seres humanos para producir, el intercambio y la distribución de los diversos bienes y materiales, ¿verdad? Bueno, yo produzco, esa producción la intercambio y la distribuyo. Y si se dan cuenta, en esta construcción no me aparece la otra categoría, que es el consumo. Aquí no aparece en la economía política burguesa, no me aparece la categoría de consumo, que más adelante, con el desarrollo de la cientificidad de la economía política, efectivamente vamos a encontrar como tal. ¿Qué hace Adam Smith y David Ricardo? Y ahí lo plantea, establece la diferencia que existe entre la economía política y la economía y la política económica del Estado. Ojo, este es un primer gran momento para ir buscando los objetos de estudio de las disciplinas científicas. Y que lo encontramos efectivamente aquí. Adam Smith y David Ricardo dice,
hacen la primera diferencia entre lo que es economía política y lo que es política económica del Estado. A ver, compañeros, ¿quién es el encargado, para ir viendo, quién es el encargado de la política económica del Estado en el Estado guatemalteco? El Banco de Guatemala, política Ministerio de económica, Economía. perdón, el Ministerio de Economía, sí. Ministerio de Economía, sí, ¿verdad? Sí, me confundí con el tema monetario, pero sí, es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es el encargado, es el mandatado a ustedes para la política económica del Estado. Hay una diferencia entre política económica, entonces, que podemos visualizar, y economía política, ¿verdad? Revisando yo la institucionalidad del Ministerio de Economía, pues ahí hay varias direcciones. Y no es raro, entonces, el por qué se le da al Ministerio de Economía la administración del Fondo de Desempleo, ¿verdad? La administración de los fondos para las pequeñas y medianas empresas. Y hay un documento que los invito a leer. No sé si hasta en las páginas ha de estar, tal vez en PDF. Hay un texto de Alberto Fuentes Naik que se llama Rendición de Cuentas. Si ustedes se recuerdan, Alberto Fuentes Naik fue el primer ministro de Finanzas Públicas del ministerio del gobierno de Álvaro Colón, y al salir casi a mediados de periodo del gobierno de Álvaro Colón, y sale precisamente por los problemas que se habían dado ya en el ministerio, básicamente con el tema del transurbano, a ustedes ese fenómeno que se dio, que fueron cerca de 1.800 millones que se le traslada a los empresarios, que muchos de ellos están fugados de la justicia, ¿va? Ustedes por el tema de los 1.800 millones, y se recuerdan ustedes que Alberto Fuentes Naik se lo llevan preso por eso, a ustedes, sí. Y todavía el juicio está pendiente por ese tema, pero él escribió ese texto que se llama Revisión de Cuentas al salir del Ministerio de Finanzas, y él efectivamente ahí plantea cómo hay 8 o 9 familias que son las encargadas, fíjense ustedes, de dirigir la política económica del Estado de Guatemala, y que se asientan dentro de la administración del Estado en 3 grandes instituciones, lo que es el Ministerio de Economía. ¿Quién es el ministro de Economía, compañeros? Compañeros, ya se me durmieron. Ahí sí nos agarró. Ay, por favor. ¿Quién es el ministro de Economía? Estudiantes de la facultad no me pueden decir que no saben quién es el ministro de Economía, mucha. Si no, mejor pasémonos a otra facultad, ¿qué ingeniería tal vez? ¿Quién es el ministro de Economía de ustedes? Algo más fácil. ¿De qué sector proviene? Pero cuando uno revisa quiénes Ministerio han sido Económico, Sí, Stephanie. ¿Quién es el ministro? ¿Quién es el ministro? Moa. Antonio ay, no sé cómo se Maluf. Sí, Moa. Maluf. Maluf. Sí. Entonces, pero tiene un apellido. algo que ustedes sí, cuando uno revisa, compañeros, y eso es parte de la tarea que ustedes tienen que hacer. Por eso estamos en económica, ¿verdad? Ustedes no pueden dejar de no saber, por lo menos, quiénes son los ministros de finanzas, quiénes son los ministros de economía, quiénes son el presidente del Banco de Guatemala y quiénes son los que están en la Junta Monetaria de Guatemala. Eso ustedes como estudiantes de la facultad lo deben tener presente, pero aún más como estudiantes
de la facultad, es una universidad que históricamente tiene un quehacer en este país, pero ustedes como estudiantes de la Facultad de Económicas, que también tienen un quehacer económico del país, debemos, aparte de saber los nombres, en manos de quienes históricamente ha estado la política económica del país, ¿verdad? ¿De qué sector proviene Maluf? ¿Verdad? ¿A quién representa? Antes de Maluf estaba Estrada. ¿A quién representa Héctor Estrada? ¿Va? Ustedes que al mismo tiempo fue candidato a presidente del Partido Unionista. ¿A qué sectores representa Estrada? Y cuando uno revisa durante los últimos 5 gobiernos, quienes han estado en el Ministerio de Economía, efectivamente, lo que plantea aquí Adam Smith y David Ricardo, nosotros lo podemos contextualizar, ¿verdad? Ustedes, cada uno de estos representa ni más ni menos el quehacer de la economía política burguesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque defienden sus intereses. Entonces, Fuentes Nike, en su texto Rendición de Cuentas, que los invito a que lo busquen, lo lean, eso les va a permitir a ustedes tener un conocimiento, no por conocimiento en sí, sino que por la profesión que han escogido en la facultad. Entonces ahí nos plantea él cómo se da el fenómeno de las familias, ¿verdad?, que manejan la economía política. Y esto lo podemos conjugar o complementar con el documento de Martelena Casaus, que se llama Linaje y Racismo, que también es un documento que deberíamos de revisar, ¿va? Ustedes, Martelena Casaus en Linaje y Racismo nos plantea quiénes son De la editorial Flaxo, las 29 familias. Sí. FIG lo tiene ahora. FIG tiene el de Martelena Casaus. Pero el documento lo que me plantea es cómo históricamente la construcción del Estado y cómo esa construcción del Estado ha estado así que en manos de 29 familias, que son, como decimos, los dueños de la finca, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son los dueños de la finca? Y quiénes de esos 29 familias que han puesto los gobiernos, ¿verdad? Porque tiene que ver eso con esta dinámica. Ustedes, quiénes de esas familias que manejan la política económica, la política de Estado en toda su dimensión, la gobernanza, efectivamente se han asentado en esta dinámica del país. Entonces, esos dos textos nos ayudan a comprender cómo y por qué Guatemala es la condición societal, cómo la vemos, cómo se refleja. Bueno, entonces vemos esos 3 momentos: el momento planteado por los griegos, el fenómeno de esa primera forma categórica de la economía política, ¿verdad?, planteada por Anthony Montesquieu, su concepto en el Tratado de Economía Política, luego el tema ya del desarrollo científico de la ciencia, en la construcción de la ciencia, del mercantilismo planteado por Adam Smith y David Ricardo. El doctor Florentín nos hacía la mención de que también han existido otras teorías que se dan previa y que se dan en esta dinámica de derrumbe del feudalismo. Una es la teoría de los fisiócratas. Esa teoría de los fisiócratas que efectivamente plantea cómo la economía se sustenta en la agricultura. Así que el motor de la economía se basa en la agricultura y ese es el eje que permite visualizar la economía en esa dinámica, ¿verdad? En el tema de la economía planteada por los fisiócratas, sustentada en la agricultura, o la economía planteada por los mercantilistas, o sea, determinada por el comercio, como el comercio interno y externo
surge lo que en ese momento se va a llamar el patrón oro. O sea, las transacciones se hacían en base a la capacidad que tenían los estados para hacer comercio internacional, la magnitud de sus reservas económicas, y esas reservas económicas estaban constituidas por metales preciosos, y dentro de los metales preciosos, el metal precioso por excelencia ha sido el oro. ¿Va? Ustedes, el oro, la plata, el bronce, pero la plata y el bronce tienden a deteriorarse con los siglos, mientras que el oro permanece en su modo más original. Y déjenme contarles una anécdota. Voy al Cairo y me permite entrar al Museo del Cairo, y ahí en el Museo del Cairo, en el segundo nivel, están todas las reliquias que encuentran en el féretro, en la tumba de los soberanos más jóvenes de Egipto, encontrada a Tutankamón, y uno mira todas las reliquias, todo es construido en oro, sus peines, todo es de oro, hasta sus calzoncillos, sus sandalias, todo es en base a oro. Es algo riquísimo por el valor, pero culturalmente. Entonces, estamos hablando efectivamente como el oro, como metal precioso, porque encontrar oro es difícil y su producción aún peor, ¿verdad? Como tal. Entonces, estábamos constituidos en la fisiocracia, en el mercantilismo, por el patrón oro. En Guatemala también como país, hasta el año 83, 84, en el gobierno de Mejía Víctores. En el gobierno de Mejía Víctores suena así como que fue electo democráticamente, ¿no? Recuerden ustedes, Ríos Montt da golpe de Estado en el 82, vedándole la posibilidad de llegar al gobierno al general Guevara. Da golpe de Estado Ríos Montt, y al año, por su forma fundamentalista de dirigir al Estado, le dan golpe de Estado y llega el general Mejía Víctores. Y el general Mejía Víctores a finales del 83, inicios del 84, si no estoy mal, vende las últimas reservas de oro que tenía el Banco Guatemala. Y entonces, a partir de esa venta, pasamos directamente al patrón oro. Hoy el mundo, y esa es también parte de las discusiones, ¿verdad? Ustedes, a nivel mundial, entre Estados Unidos y China. Hoy el mundo está en el patrón oro, en el patrón dólar, ¿verdad? Donde todas las transacciones económicas mundiales de los estados en economía internacional se sustentan en el patrón oro, en el patrón dólar. Y entonces la discusión es, ¿vamos a seguir sosteniendo una economía mundial sustentada en el patrón oro, en el patrón dólar, cuando sabemos que el patrón dólar que dirige Estados Unidos está en serios problemas por sus relaciones con Europa y por sus relaciones con China? Básicamente se enfocan en China. Entonces hay toda una discusión alrededor de ello, ¿verdad? Interesantísimo para ustedes que están en la facultad. Es parte, insisto, es parte de los temas que tenemos que entrarle, ¿verdad? O sea, abrir nuestro conocimiento al mundo de las relaciones económicas que estamos viviendo. Y entonces ustedes, al abrirnos al mundo económico que estamos viviendo, van a ir encontrándole sabor, sustancia a cada una de las disciplinas que ustedes han escogido, porque en auditoría, en administración de empresas o en economía, hay una riqueza, actualmente hay una riqueza que nos marca. Entonces, dentro de esos ejercicios, yo sí quisiese pedirles
que vayamos haciendo costumbre, vayamos haciendo costumbre, por lo menos los fines de semana, ¿verdad? Ustedes de comprar el periódico y la prensa no libre y revisemos los editoriales, los documentos de análisis que salen en estos instrumentos. Como el domingo no pueden salir a comprarlos, y no sé si se les llega a su casa, pues en internet pueden revisar ahí o ver los articulistas, los generadores de opinión. Hay prensa libre o el periódico sacan artículos de Stellings, que es premio Nobel de Economía, entre otros que hacen análisis bien concienzudos que nosotros como estudiantes de la facultad efectivamente deberíamos de conocer. Ya no hay excusas para no hacerlo. ¿Y por qué eso? Porque eso también le da un valor agregado, como dicen ahora, a nuestra profesión. Nuestra profesión se sustenta en el mayor grado de conocimiento que tengamos. Miren, la competencia es enorme. Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cuántos compiten en una plaza para ser auditores? Considerando que la facultad se sustenta, la mayor disciplina que los estudiantes de economía estudian es auditoría. ¿Y cómo está el mercado saturado por auditores? ¿Cuánto es el mínimo y el máximo que un auditor puede ganar? ¿Cuál será su salario máximo o mínimo en una economía como las nuestras, y donde el mayor capital de fuerza de trabajo especializado en auditoría efectivamente está ahí? Entonces, sí, en la teoría de éxito, si quisiésemos basarnos en eso, efectivamente, entre mayor conocimiento tengamos de los fenómenos económicos mundiales y nacionales, eso nos va a ampliar nuestra capacidad de vender nuestra fuerza de trabajo mejor como tal. Entonces, ahí siguiendo con el texto, usted dice, el gran logro de la economía política clásica fue haber creado, ojo, la teoría del valor por el trabajo en el periodo de la lucha contra las reminiscencias feudales. Efectivamente, como veníamos saliendo del modelo productivo feudal y cómo dejamos de ser siervos de la gleba para convertirnos en trabajadores, en asalariados, porque eso es lo que al final nos deja la salida del feudalismo, nos provee de un salario. Y esto se viene marcando ya efectivamente cuando se da la renta en dinero, ¿verdad? Nosotros decíamos, como en el feudalismo, está la renta en dinero, que es prácticamente la descomposición final del feudalismo, aunado a esa descomposición, aparte de la renta en dinero, lo que es la acumulación originaria de capital. Entonces, es el logro del valor por el trabajo, ¿verdad? Como tal, el valor por el trabajo. Que más adelante, en el desarrollo del conocimiento, efectivamente, los teóricos en la filosofía clásica alemana van a ser críticos, ¿verdad? Ahí es donde vamos a comenzar a encontrar el sabor, la sustancia teórica conceptual de lo que hoy conocemos como la economía política científica, porque lo que hace Carlos Marx y Federico Engels es efectivamente entrarle al análisis de las categorías de la construcción de la economía política inglesa. O sea, su sustento de análisis crítico principia con la construcción de las categorías. Y una de las categorías es el valor del trabajo, y cómo el análisis permite a estos teóricos alemanes encontrar qué es lo que subyace, qué es lo que esconde el planteamiento burgués sobre la teoría del valor del trabajo y cómo se configura, ¿verdad? Como tal. Y más adelante el otro gran teórico de
de esta gama de conceptualizaciones que nos permiten ir entendiendo cómo se va creando el objeto de estudio de la economía política, encontramos a otro teórico del pensamiento burgués, que es William Preti, y una de las misiones de William Preti es efectivamente su análisis estadístico, ¿verdad? Su análisis de las estadísticas en relación a los precios, las estadísticas en relación a la circulación monetaria, a la actividad bancaria, y es lo que más adelante nos va a dar las disciplinas económicas concretas que llegaron a precisar su objeto, la estadística o la organización de la actividad bancaria y de crédito, precisamente de los economistas burgueses. David Ricardo retrocedió en lo que en economía política se refiere, ¿verdad? O sea, ahí vamos configurando también el objeto de estudio de la economía burguesa, ¿verdad? Ustedes, como tal. Y las estadísticas efectivamente nos permiten el análisis, pero yo, como siempre he dicho, la estadística social siempre está sujeta a quien formula la estadística, porque la estadística social es manipulable, es fácilmente manipulable. Y el ejemplo más claro lo tenemos ahorita, a ustedes con las estadísticas que nos brinda el Ministerio de Salud Pública sobre el tema de la pandemia, ¿verdad? Ustedes, cómo efectivamente no existe una estadística real, sino que existe una estadística, existe una estadística para la opinión pública conforme a los intereses del gobierno, de quienes gobiernan, y qué intereses se manifiestan en cuanto a manejar datos conforme a una dinámica de intereses de los sectores de gobierno como tal, y de los sectores que representan el gobierno. Entonces, las estadísticas siempre son manipulables. Ese es uno de los errores, pero bueno, ahí está la capacidad de encontrar la verdad y la cientificidad en las mismas como tal. Así como encontramos los méritos de William Preti, de Adam Smith y David Ricardo en la economía burguesa, vamos a pasar entonces también a reconocer los méritos que tienen los teóricos para la construcción de la economía política científica o la economía política crítica, y encontramos ahí en el texto entonces los méritos científicos de Karl Marx y Federico Engels, que consisten, ojo, que consisten en que definieron, dice, claramente el objeto de estudio de la economía política, su especificidad y su lugar dentro del sistema de los conocimientos económicos. Y aquí está subrayado, y para que lo tengan ahí de chivo a la hora de su examen, su primer examen. Veamos entonces, dice, ¿qué estudia la economía política? La exposición anterior hace evidente que su objeto de estudio se encuentra en la esfera de la producción material, de los bienes y servicios. Ojo, denle una mirada de 180 grados al lugar donde están ahorita ubicados. Vean todos los objetos que tienen ahí a su alrededor. Le hicieron ese ejercicio, ya vieron todos los objetos que están a su alrededor. Pues todos esos objetos que están a su alrededor son el sujeto del conocimiento de la economía política. ¿Cómo se producen? ¿A quién los produce? Y más adelante nos vamos a hacer la pregunta, ¿le pagaron adecuadamente al trabajador? ¿Le pagaron lo justo al trabajador por ese bien que estamos consumiendo? Por esos artículos que tenemos a su alrededor, la fábrica donde se hace el televisor, la fábrica donde se hace la estufa, la fábrica donde se hace el refrigerador, las empresas pagan adecuadamente
a los trabajadores o no? Es una de las primeras preguntas del análisis del estudio, o sea, la esfera de la producción material. Pero esto no basta, dice, para comprender la particularidad de la economía política, puesto que todas las ciencias económicas estudian directa o indirectamente la producción material. Más aún, muchas ciencias naturales y tecnológicas también tienen que ver con el objeto de estudio de los procesos productivos, como la ingeniería. Para entender entonces cómo explicar qué entendemos por el objeto de estudio de la economía política, vemos ahí que esa actividad de la esfera de la producción material tiene que ver primordialmente, dice, con qué importancia tiene la creación de los objetos imprescindibles para la vida del hombre, para la vida del ser humano, como los alimentos, como el vestido, como el calzado, como la vivienda. Todos estos bienes materiales son creados por el proceso de trabajo, pero para que el proceso de trabajo pueda realizarse, se necesitan algunas condiciones. Ok. El objeto de estudio de la economía política se va a sustentar en la esfera de la producción material de bienes y servicios. Pero para que esta condición se dé, para entender cuál es el objeto de estudio de la economía, nosotros debemos construir, analizar y ubicar lo que significan los instrumentos de trabajo, lo que significan los medios de trabajo y lo que es los objetos. O sea, para entender la dinámica de la producción material de bienes, esto no podría existir si no tenemos instrumentos, si no tenemos objetos y si no tenemos medios. Estos tres elementos que van a constituir más adelante lo que vamos a denominar los factores de la producción son los que vamos a analizar y son parte del objeto de estudio de la economía política. Pero esto no pudiese existir con el elemento planteado por Adam Smith y David Ricardo en la categoría de la teoría del valor por el trabajo como tal, porque como vamos a ver, esta teoría del valor del trabajo es lo que más adelante en la economía política científica vamos a entender como el papel que juegan las fuerzas de trabajo, la fuerza de trabajo. ¿Y quién es la que produce fuerza de trabajo? Los que vendemos nuestra fuerza en el mercado. Somos el ser humano que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo es lo que le permite a obtener sus bienes y servicios. Pero esa fuerza de trabajo que le permite obtener sus bienes y servicios, para llegar a eso, efectivamente, tiene que acudir al mercado de trabajo y ofrecer su fuerza de trabajo para que sea comprada. Y a partir de que es comprada su fuerza de trabajo, esta es retribuida por medio del salario, y entonces ahí entramos a la teoría del valor del trabajo como tal, ¿verdad? ¿Cuánto es el grado de explotación producto de la compra de la fuerza de trabajo como tal? Y entonces el conjunto de los elementos enumerados, ¿va? Ustedes, es la interconexión recíproca de los instrumentos, los medios, los objetos y la fuerza de trabajo, lo que le van a dar sustancia a lo que vamos a llamar como las fuerzas productivas. Por consiguiente, en base a lo expreso, se puede decir que la producción, ojo, es el proceso de la actividad laboral racional del ser humano, apoyándose en los medios de producción existentes y sus conocimientos, transforma y adopta los objetos de la naturaleza para satisfacer sus diversas necesidades.
también se puede definir la producción de otro modo, como proceso de integración del ser humano y la naturaleza para transformarle y darle vida útil. O sea, en la producción los seres humanos no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que también actúan sobre otros seres humanos como tal. Entonces, aquí vamos construyendo el método predilecto del pensamiento económico burgués y especialmente de lo que vamos a conocer como la economía vulgar. Y por eso Marx hace la acotación. En la producción social de su vida, Marx, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de las fuerzas productivas materiales, fuera de la esfera de su voluntad. En el mundo capitalista, en el que nos desarrollamos todos nosotros, ¿podemos estar fuera de la esfera de la producción? ¿Podemos estar fuera de la esfera de la venta de nuestra fuerza de trabajo? ¿O estamos sujetos para poder subsistir, para tener nuestros bienes y servicios, para poder sobrevivir en este capitalismo, en este estado? Obligadamente tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo como tal. Y para eso entonces existen formas de propiedad sobre los medios de producción como tal. Bien, compañeros, gracias por asistir el día de hoy. El día de ayer, por las condiciones que se dieron, pues nos permitimos hoy estar. Agradecerles, tal vez conforme vayamos ya manejándonos y entendiendo, pues vamos a ir haciendo ya algunos ejercicios. Tenían 5 preguntas ahí que seguimos para que ustedes las sigan analizando. Ya les he dicho que la base del profesionalismo está en la lectura, en el conocimiento, y si hubiese alguna pregunta, pues por favor es el momento de hacerlas. Tienen la palabra, compañeros. Sí, Glendy. Sí, disculpe con la pregunta número 5 del cuestionario que nos había dejado. Realmente no encontré, busqué en el libro y leí, releí, pero no entendí, tal vez probablemente no entendí también al libro, pero no encontré ahí quiénes son los innovadores de la política neoliberal. Ajá. Eso está en la presentación y también está en el texto, porque los innovadores de la política neoliberal, la sustentación, decíamos que habían Milton Friedman. Milton Friedman, exactamente, y Milton Friedman, que había sido analizado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Pero además de Milton Friedman, su teoría se plantea en los Chicago Boys. O sea, la respuesta era Milton Friedman, los Chicago Boys y los que la habían implementado, Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Augusto Pinochet. Y la dama de hierro. Margaret Thatcher, efectivamente, que se le apodó como la dama de hierro, ¿verdad? Yo tenía dudas sobre esta pregunta, pero ya me la resolví, entonces sí estaba bien. Sí, pero escúchenme, compañeros, ahorita le doy la palabra. Miren, aquí el tema es que también lo que tenemos que hacer, y yo voy a estar insistiendo en eso, es de que algunas preguntas es el análisis interpretativo lógico del desarrollo histórico, porque muchas preguntas efectivamente requieren que nosotros vayamos más allá en la investigación, ¿verdad? Porque el texto nos da algunos planteamientos, pero el análisis de la investigación que yo los invito a hacer nos va a permitir esa cultura general, ¿verdad? Sí, Leslie, ¿querías algo? Edwin,
¿Estamos? Solo para cerrar el círculo, Lick, por lo que hemos trabajado en estos periodos de cátedra, básicamente